presentaron un amparo desde este lugar. Bueno, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Diego, puntualmente cuáles son los puntos más importantes para ustedes a cuestionar respecto a este DNU de Javier Milei? Sí, decidimos presentar una acción judicial de amparo, incluso en un contexto de feria, es decir, con los tribunales cerrados, pedimos la habilitación de feria, pues es inconstitucional, es una norma muy cuestionable en términos de su constitucionalidad. Además fue llevada adelante a través de un decreto de necesidad de urgencia, como ustedes saben, un día después que se vencieran fue publicado las sesiones extraordinarias. En particular, lo que estamos planteando nosotros en esa acción de amparo colectivo tiene que ver con la invasión que genera esa norma sobre espacios de nuestra autonomía. Estoy hablando de la autonomía personal y la autonomía social. Interviene sobre la acción social y también sobre la libertad, a partir de este aspecto que señalaste ya de la aprehensión. Y básicamente lo que mencionamos son cuestiones vinculadas a los siguientes puntos que le pedimos al juez que a través de una medida cautelar, es decir, hasta que termine el proceso, al menos estos aspectos, como dijiste antes, sean suspendidos, ¿no? Particularmente esta capacidad que tiene la agencia de inteligencia de llevar adelante investigaciones. Y lo que dice acá es que las investigaciones van a ser todas aquellas que les permitan a los agentes de inteligencia identificar acciones o actores vinculados al plan de inteligencia o la estrategia de inteligencia nacional. Conocimos por filtraciones, ustedes lo han comentado en distintas oportunidades, cuál era el plan de inteligencia del 2025, ¿no? Que es algo que se está judicializando. Entonces ahí uno puede advertir que el problema para el gobierno argentino son las organizaciones ambientalistas, las organizaciones de derechos humanos, las manifestaciones que se desarrollan en la vía pública, en contextos de debates legislativos. Y por otro lado, un aspecto que mencionaste también vinculado a las acciones de contrainteligencia. Ahí se dice en el decreto que las acciones de contrainteligencia están vinculadas con aquellas situaciones que intentan incidir en decisiones que tiene que adoptar el sistema democrático argentino. Entonces, una marcha puede ser una incidencia en esas decisiones. Bueno, ¿qué características se le van a dar a estos conceptos tan amplios? Son dudas que requieren al menos que se discutan de otra manera y por eso la necesidad de pedir su suspensión. Y vinculado a esto, hay un aspecto que me parece importante, además de lo que ya señalaste sobre la transferencia de información o la posibilidad de aprender, que tiene que ver con el desmantelamiento de prohibiciones expresas que tenía la ley del año 2000 hasta esta época, ¿no? Que tienen que ver con incidir por parte de agentes de inteligencia dentro de organizaciones sociales. Esa era una prohibición que estaba en el artículo 4.4 que hoy es dejada de lado cuando existan situaciones de acciones de contrainteligencia. Diego, y la otra... Diego, sí. te hago un punto ahí. ¿Qué tal? Agustín Alarrey te saluda. Estamos charlando con Diego Morales, Agustín? director de litigio del CELS. La pregunta concreta es porque en tu detalle de los puntos a atacar dentro de la presentación, me empieza a hacer... o me empiezo a preguntar si tiene que ver con la forma o con el fondo. Digo, porque lo que se ataca es la manera en la que Javier Milei reforma la ley de inteligencia o las reformas en sí. Quiero decir, si esta ley fuera sancionada así, tal cual está, o este proyecto fuera sancionado tal cual está por el Congreso de la Nación, ¿igualmente podría ser atacado? Sí, exacto, eso es lo que estamos planteando. Los temas que queremos discutir son temas de fondo. Por supuesto hay cuestiones de forma, el uso de un DNU, que tienen baja calidad democrática, que no hubo un debate público, eso está presente en la acción. Pero también hay cuestiones de contenido, que tienen que ver acerca de cómo el Estado está definiendo las capacidades de los funcionarios o agentes de inteligencia, que, insisto, van a poder llevar adelante tareas de inteligencia en todos aquellos supuestos donde se necesiten identificar actores y acciones que van a estar vinculados con las
con los objetivos de inteligencia, que no sabemos cuáles son. En el 2025 conocimos un aspecto de eso a partir de filtraciones y la difusión periodística de ese plan de inteligencia. Entonces, esta es la duda principal. O, por ejemplo, esto de desarrollar tareas de contrainteligencia cuando se considere que se está incidiendo en el proceso de liberación democrática. ¿Qué quiere decir Diego, esto? me quiero detener en esto que estás diciendo, para quienes nos están escuchando también, porque si no queda a veces como un tema un poco lejano. ¿Puede pasar con este DNU que de pronto la CIDE requiera información privada de cualquier ciudadano? Sí, básicamente lo que dice el decreto de necesidad de urgencia, y ese es otro de los puntos que destacamos, es que hay muchas demoras, dice la CIDE, cuando le pido información a otras áreas del Estado. Por lo tanto, ahora voy a coordinar yo el acceso a esas bases de datos. Y en particular menciona las de RENAPER, o sea, donde el Estado registra toda nuestra identidad filiatoria, ¿no? Todo el proceso de identificación de todas las personas que están en Argentina, la información que tiene la Dirección Nacional de Migraciones, que a veces puede ser que registre personas extranjeras con antecedentes penales, pero sobre todo registra a las personas extranjeras que vienen a Argentina, es decir, dónde viven, de dónde vienen, todos sus antecedentes que tienen que ver con su forma de vida y su lugar de vida o su decisión de elegir Argentina. Pero también abre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo y en particular la CIDE lleve adelante convenios con otras áreas, ¿no? Otras áreas del Estado, como por ejemplo, no sé, se me ocurre ANSES, se me ocurre ARCA, está mencionado ARCA, pero el aspecto de aduana, pero esto puede ser muy delicado. Y también dice que se pueden llevar adelante convenios para acceder a información que tengan las provincias. Entonces, bueno, ahí ya la capacidad de la CIDE para saber toda la información que tiene el Estado con relación a otros fines, ¿no? A los fines de identificación, a los fines de la protección social, una cantidad enorme de información que registra el Estado para garantizar derechos, para acceder a políticas públicas, para llevar adelante determinados controles, para llevar adelante los procesos electorales. Bueno, ahora, con este DNU, pareciera como establecerse que la CIDE va a gestionar todos esos bancos de datos. Sería algo va a tener así la como un posibilidad de estado acceder. espía. Bueno, la Corte Suprema en el año 2019, y eso no sé si lo recuerdan, cuando fue la discusión sobre escuchas ilegales, dijo, el Estado argentino o el modelo constitucional argentino no es el de un Estado gendarme, omnipresente, es al contrario, es un Estado que reconoce derechos vinculados a la autonomía, ¿no? A la autonomía, a la privacidad y a la acción social. Entonces, ahí hay una cuestión sumamente delicada en este DNU y es lo que estamos planteando y por eso consideramos son cuestiones de fondo, ¿no? ¿Hubo algún antecedente similar al lo que estamos viendo ahora con este DNU de Milei? No. En Argentina no recordamos estas situaciones. Lo que sí hubo, lamentablemente, son tareas de inteligencia sobre movilizaciones sociales, sobre organizaciones sociales. No sé si se acuerdan aquella infiltración que hubo en una radio comunitaria, la radio Rodolfo Wolf, Sí. o las tareas de inteligencia sobre los familiares de Ara San Juan, ¿no? Que eso está en discusión actualmente, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos, lamentablemente, son experiencias de tareas de inteligencia realizadas sobre, bueno, movimientos sociales, actores sociales, y eso es un dato de preocupación, ¿no? Diego, ahora en términos procesales, ¿qué es lo que se tiene que esperar? ¿Cuándo tendría que haber una respuesta? ¿Hay plazos? ¿Hay tiempos? Sí, hay tiempos. El primer desafío es si la justicia considera que este debate se tiene que adelantar durante el mes de enero. Esa sería una primera discusión, donde si la justicia considera que esta idea de receso del sistema judicial debe habilitarse para situaciones excepcionales como estas. Nosotros consideramos que sí, pero eso dependerá un poco de las decisiones que tome la justicia, sobre todo contencioso administrativa, a partir de estos casos que se presentaron. Y después sí aparece la necesidad de resolver un pedido cautelar
que es lo que estamos charlando, ¿no? La necesidad de suspender algunos artículos de este decreto, al menos hasta que haya una decisión de fondo, se pueda considerar los antecedentes que tuvo en cuenta la CIDE. Esa es otra particularidad, ¿no? No hay mucha información en las consideraciones. Si ustedes leen las consideraciones del DNU, hay muchas referencias a reordenar el sistema de inteligencia nacional, pero no hay casi ninguna referencia acerca de estas cuestiones más de fondo, ¿no? Y eso me parece que puede ser relevante, la intervención del Poder Judicial. Y después sí vendrá el proceso judicial, que eso sí puede llevar un tiempo para obtener una sentencia de fondo, ¿no? Una sentencia definitiva que ordene la cuestión. Estos son los pasos que siguen en materia judicial. También hemos decidido comunicar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a relatorías de organizaciones de Naciones Unidas, ¿no? Relatores especializados en temas de derechos humanos que vienen siguiendo este tema a partir de el tema del derecho a la asociación, el derecho a la reunión, la acción social, bueno, cómo empieza a estar intervenida con estas decisiones. Esto es algo que estamos comunicando también en ámbitos internacionales. Perfecto, Diego, nos quedamos atentos a eso. Gracias por este ratito con Radio con Vos. Gracias a ustedes. Ahí estaba Diego Morales, director de litigio del CELS, dando cuenta de los puntos centrales de cómo el CELS, como también lo hicieron los diputados de la coalición cívica, en su amparo atacan puntos centrales